Aború, Aboye, bienvenidas y bienvenidos. Hoy es domingo 29 de marzo del año 2026. Estamos cerrando ya este tercer mes del año. Bendecido Yosha para todas y para todos. Es un placer estar aquí con ustedes, estudiando en nuestra gran pasión que es IFA. Les doy la bienvenida a todas y a todos. Vamos a tener una clase especial de Círculo Abierto, en donde vamos a analizar Otrupo Meji y Otura Meji. ¿Ok? Hemos venido realizando diferentes clases, analizando cada uno de los 16 otus principales para poder tener una mayor comprensión y poder saber cómo aplicarlos en nuestro día a día y desde luego también cómo poder interpretarlos cuando aparezcan en alguna consulta o en alguna combinación. Esto es algo que no he comentado en otras clases. Si yo entiendo la naturaleza de estos otus, de estos y de cualquiera de los 16 principales, yo voy a poder hablar cualquier otu de IFA. Esa es la parte interesante de conocer a profundidad cada uno de los otus. Si yo conozco su naturaleza, si yo conozco sus principios, si yo conozco, desde luego, su fundamento, entonces yo voy a poder hablar cualquiera de los 256 otus de IFA, independientemente de las particularidades que haya en cada otu. Voy a poder dar una opinión general. Vamos a comenzar entonces. Vamos a analizar Otrupo Meji. Vamos a analizar, como lo hemos venido haciendo, desde el fundamento de Otrupo Meji. ¿Ok? Otrupo Meji es un otu que su alias es Olokban Meji. ¿Qué significa Olokban? La palabra Olokban, traducida de Yoruba al español, lo que significa es el que tiene doble sabiduría. Vean qué interesante es esto. Doble sabiduría, el que tiene una sabiduría doble. Es un otu que se basa principalmente en la resistencia, en no darse por vencido, en el crecimiento sostenido, desde luego en la descendencia, en la compasión, en la pertenencia, en la consolidación de las cosas, ¿sí? No es un signo de un brillo inmediato, ni tampoco de un triunfo escandaloso. Más bien, vean ustedes, la grandeza de Otrupo Meji nos revela que es un otu a través de la maduración segura, se va avanzando lentamente, pero con firmeza, con estabilidad. Y desde luego, tiene esa gran capacidad para convertir aquello que es frágil, débil, aquello que se puede romper, con una relevancia duradera. Por eso es un otu de resistencia, ¿ok? Ahora, algo importante, es un otu que tiene grandes bendiciones, riqueza, larga vida, salud, buena esposa, buenos hijos, ¿sí? Pero todo ese iré se manifiesta, se despliega cuando la persona entiende que hay que vivir sin arrogancia, que hay que vivir en todo momento con humildad, que hay que tener un gran respeto hacia los mayores, ¿sí? Para poder tener ese vínculo fuerte con nuestros ancestros, con IFA y desde luego con nuestro Ori, ya que son los que sostienen la vida aquí en Otrupo Meji. Ahora, vamos a analizar la posición en el tablero de IFA. Esta parte es importante, siempre lo hemos hecho, entender que Otrupo está en la parte inferior del tablero. Se encuentra en esa zona en donde además de ocupar esa posición, está relacionado con el elemento tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Bueno, Otrupo nos está hablando de una constante base. Otrupo nos está hablando de un pilar que debe de estar bien fundamentado para poder ir creciendo de manera gradual, de forma ascendente. ¿Ok? ¿En qué aspectos? En todos los aspectos, ¿sí? En el aspecto personal,
en el aspecto de los hijos, en el aspecto de estabilidad en el hogar, en el aspecto de la salud, desde luego, y también ir consolidando todos esos proyectos que nosotros tenemos en nuestro día a día, ¿ok? Esto es importante entenderlo. Esa base debe de ser sólida, firme, para que me permita un constante ascenso gradual, gradual. Esto es importante entenderlo, ya que esta base de Otrupon Meiji es donde empieza a establecerse el verdadero crecimiento de la persona. Eso es importante entenderlo. Ahora, hablando de esta posición, si estamos hablando de que está en el inferior del tablero, quiere decir que esta posición nos está indicando que necesitamos arraigo, raíces fuertes, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera podamos gozar de estabilidad. Y entender este arraigo y estas raíces fuertes como esos vínculos que yo tengo que poner en práctica en mi día a día de los principios de IFA. Yo tengo que entender que mi base tiene que estar sólida y firme para que yo pueda crecer y avanzar. Yo tengo que entender estos principios que mencioné, la parte de los ancestros, la parte de IFA, la parte de Ori, el respeto a los mayores, como esos elementos que me van a permitir tener esa estabilidad que necesito para poder avanzar, ¿ok? Cuando yo me desarraigo de mis raíces, cuando yo me desarraigo de estos principios, entonces mi vida se va a colapsar, porque no va a haber base que la sostenga, no va a haber ese fundamento que me permita tener ese ascenso poco a poco. Entonces es importante entender esto. Otrupon Meiji nos habla, ¿sí? De que nadie permanece arriba si no está bien fundamentado abajo. Vean qué interesante es esto. Vamos a continuar hablando de esta posición que ocupa Otrupon Meiji, ¿sí? Como esa tierra de arraigo, de un arraigo fecundo, un arraigo próspero y activo. Vamos a entender mejor esta parte, fíjense ustedes, ¿ok? Esta parte inferior, de acuerdo a IFA, representa tres cosas importantes. Primero, la fundación. La vida debe de echar raíces correctas antes de pretender grandeza. Vean qué interesante es esto. Segundo, materialización. ¿Materialización de qué? ¿Sí? Materialización de mi destino. Tengo que manifestarlo aquí en la tierra. Tengo que manifestarlo y desarrollarlo aquí en la tierra. Mi cuidado personal, la parte familiar, la casa, el trabajo, la comunidad, mi papel como instrumento de Lotumare para ayudar a la reconstrucción del mundo, mi día a día, ¿ok? Eso es importante entenderlo. Representa esa materialización de las cosas. Y tercero, es ese soporte. Lo que está abajo es lo que sostiene lo que asciende. Vean qué interesante es esto. De esa manera, ¿sí? Cuando aparece este Odu, es importante en todo momento tener presente estos símbolos de estabilidad y de firmeza para no vivir en la vulnerabilidad, para no vivir bajo amenazas, para no vivir incluso subestimado, ¿no? Pensando que no puedo, pensando que no lo voy a lograr, pensando que no lo voy a conseguir. Pero si yo tengo presente estos principios que estamos mencionando, entonces va a venir esa grandeza que manifiesta el otro. Porque como les dije, uno de sus alias es Olokba Meiji, el que tiene una doble sabiduría. Y por lo mismo tiene que aplicarla, tiene que ponerla en todo momento como ese pilar para que a través de esa sabiduría pueda crecer, pueda avanzar y pueda permanecer.
y desde luego resistir en los momentos complicados, difíciles, manteniendo esa esperanza, esa fe, para que de esa manera su vida esté estable y firme. Eso es importante que lo podamos entender, ¿sí? Esto es interesante entenderlo. Ahora, vamos a entrar a la parte metafísica de este Otu. ¿Sí? Estamos viendo aquí en la imagen que les estoy presentando estos 6 principios metafísicos de Otrupon-Meiji. Los vamos a ir describiendo uno a uno, ¿ok? Vamos a empezar con el primer principio. Vean ustedes, el primer principio metafísico de Otrupon-Meiji tiene que ver con esa plenitud de la vida, pero a través de la sencillez. Esta parte es interesante entenderla, a través de la sencillez. ¿Cómo puedo entender esto? ¿Cómo puedo entender esto? Bueno, el Otu es un Otu muy bendecido, ya lo he mencionado. Riqueza, buen cónyuge, buenos hijos, larga vida, salud. Sin embargo, hay que evitar pleitos, malos entendidos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir plenamente y poder disfrutar de ese bienestar del que habla el Otu. Así es de que en Otrupon-Meiji el bienestar no nace a través de imponerse, nace a través de la sencillez, nace a través de la humildad, nace a través de la compasión, para no generar esos pleitos, conflictos, discusiones, malos entendidos, no fracturar, vean ustedes, la base de las relaciones que sostienen el IRE. Esta parte es importante entenderla. No generar esas rupturas que nos lleven a aislamientos, no generar esas rupturas que nos lleven a guerras, enemigos, porque de por sí es un Otu ya de enemigos. No generemos más enemistades en este Otu. Así es de que Otrupon-Meiji a través de este principio nos está enseñando que la vida florece cuando no se destruye el terreno sobre el que ha de crecer. Eso es importante entenderlo. Ahora, el segundo principio de Otrupon-Meiji tiene que ver con lo que mencionamos antes, el principio de la humildad. Hablamos de la sencillez y bueno, este segundo principio es el principio de la humildad. En Otrupon-Meiji, fíjense ustedes, nuevamente retomando la parte del alias, el que tiene una doble sabiduría. Pero esa doble sabiduría no es para sentirme superior a los demás. Esa doble sabiduría no es para humillar, esa doble sabiduría no es para minimizar o pensar que yo puedo hacer todo solo, porque eso pasa mucho en este Otu. Este principio de humildad es la llave de ascenso en este Otu, ¿ok? La persona no debe de creerse más sabia, ¿sí? O más competente, o que puede más que los demás, ¿sí? Es importante entender que dentro de esa humildad, los jóvenes también tienen que escuchar a los mayores. Siempre debe de haber un respeto hacia los mayores, es parte de esa humildad. Respetar a los padres, respetar a los ancianos, para que de esa manera no perdamos el rumbo. Y si estamos hablando de una doble sabiduría, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Ori en Otrupon-Meiji tiene que estar fresco, claro, firme, para no perderse. Entonces, hay que estar propiciando regularmente a Ori para no perder el rumbo. Y de esa manera, manejarnos a través de este segundo principio de humildad, ya que cuando la persona cae en arrogancia, en soberbia, en orgullo, entonces rompe la base. Recordemos que la base en Otrupon tiene que estar sólida y firme, pero cuando yo aplico esa modestia, ese autocontrol, yo aplico esa sabiduría de la que me habla el Otu, entonces la vida cambia, la vida se transforma. Ahora, vamos al tercer principio. El tercer principio de Otrupon-Meiji. El tercer principio es la compasión. La compasión en Otrupon-Meiji es importante tenerla muy presente.
La compasión es la que va a venirle a dar esa mediación del destino. Es decir, es lo que nos va a permitir, fíjense ustedes, ¿sí?, ascender, porque hemos tenido una mirada compasiva hacia los demás. Hemos entendido que si no ayudo, mi vida se queda estancada. Hemos entendido que si no llevo a cabo obras de benevolencia, obras de caridad, de compasión por las necesidades de los demás, entonces mi ascenso no va a funcionar. Pero cuando yo despierto esto en Otrupon Meji y tengo esa mirada compasiva y tengo esa actitud espontánea de ayudar a alguien cuando lo veo de la manera que sea, entonces estoy aplicando este principio en Otrupon Meji. Así es de que para poder alcanzar todas estas bendiciones que tiene el Lotu, hay que aprender a ser compasivos con todas las personas, sin soberbia, sin juzgar, sin encasillar a alguien por algo que hizo, ¿sí? Esto significa que Otrupon Meji no ve a la persona que posee este Odu como alguien aislado. Es importante todo lo que hay a su alrededor, es importante todas las personas que lo acompañan, y el principio está en mantener esa compasión hacia los demás para que la vida reciba grandes bendiciones de Olodumare, de Ifá, de Ori, de los ancestros. Así es de que si yo entiendo esto, mi vida va a cambiar. Mencioné en una parte de la clase que dependiendo de cómo fuera mi base aquí en la tierra, iba a ser mi ascenso. Bueno, esto tiene que ver también con la disciplina que yo tenga espiritual aquí en la tierra. Si esa base espiritual es sólida y firme, y yo estoy en armonía y en una conexión profunda con Olodumare, con las divinidades, entonces viene el ascenso, ¿ok? Es importante entender esto. Ahora, vamos a ver el cuarto principio, ¿sí? El cuarto principio que habla de Otrupon Meji. Este principio es la centralidad de la descendencia y de la continuidad. Esta parte es importante entenderla, ¿ok? La descendencia, la continuidad. Esto es importante entenderlo, ya que si yo lo entiendo como dar en todo momento, ¿sí?, el apoyo que necesitan mi descendencia, mis hijos. No nada más apoyo monetario, no nada más ser padre proveedor o madre proveedora, sino, y Fabián hablando de esa centralidad en apoyar a los hijos, ¿sí? ¿A qué? A que ellos puedan desarrollar su potencial, a protegerlos de la muerte anticipada, ¿sí?, a formarlos para que ellos puedan continuar una herencia religiosa. Esto es importante, ya que en Otrupon Meji, cuando descuidamos la formación de los hijos, cuando no los hemos preparado para que tengan una vida plena, cuando nosotros no estemos, su vida va a caer. Me acordé de la historia de Oye Polú aquí en Otrupon Meji. Es una historia muy característica de este Odu. Cuando su madre muere, él era muy pequeño y su madre no le enseñó las bases que tenía que hacer en la parte espiritual para poder trascender. Él estaba olvidado y desconectado de sus raíces, no atendía a sus ancestros y su vida se viene para abajo. Cuando lo consultan con Ifá, le dicen que necesita retomar esa atención y comunicación, y él les dice: es que no sé cómo hacerlo, es que nadie me lo enseñó. Y le dicen: no hay una regla específica para atender a los ancestros. Es que él decía: yo no sé si les pongo primero el agua, el café, el obi, el epo, el atar, el oropo. Tú hazlo como quieras, ellos lo van a recibir. Vean qué maravilloso es esto.
ellos lo van a recibir. Entonces, cuando lo empieza a hacer, su vida empieza a cambiar. ¿Por qué comento esto? Porque la historia nos refleja precisamente este punto en donde la madre no lo preparó, no lo educó, no lo formó, no le transmitió ese conocimiento para poder tener esa continuidad de la vida, al legado, a su herencia, a sus raíces. Entonces, este principio del Grupo Meiji es interesantísimo, ya que hay que cuidar la descendencia para que su continuidad aquí en la tierra mejore. Y algo importante, esta parte de descendencia y de la continuidad tiene que ver también con la parte que nos toca aquí en la tierra para cambiar lo que nuestros ancestros no supieron hacer, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Es un nodo en donde yo vengo a cambiar. Por eso es un nodo de renacimiento, es un nodo de cambios, de renovación. Yo vengo a cambiar lo que mis raíces no pudieron cambiar. Eso es lo que me va a dar a mí una mejor calidad de vida y desde luego mejorar mi descendencia. Esa es parte de lo que viene a ser el Grupo Meiji. Cuando yo entiendo que tengo que trabajar para que lo que mis ancestros no supieron hacer, se equivocaron, ¿sí? Sin juzgarlos, sin hacerlos menos, entendiendo las circunstancias que hayan pasado, pero que a mí me toca cambiar eso, no repetirlo, porque si no, no estoy haciendo este principio que nos está mencionando Ifá, de la descendencia y de la continuidad. Yo tengo que trabajar en esa parte de prepararlos, yo tengo que trabajar en esa parte de que sean conscientes de la importancia de mantener ese vínculo con sus ancestros, con sus raíces, ¿ok? Ahora, fíjense ustedes, aquí está lo que estaba yo mencionando, ese vínculo ancestral va ligado al punto anterior, va completamente ligado. ¿Por qué? Porque en Otrupon Meiji la vida correcta depende de mantener ese vínculo con las raíces, con nuestros ancestros, con la herencia y desde luego también con la sociedad, ¿ok? Es importante que las personas siempre tengan presente honrar a sus ancestros, pero honrarlos no es nada más ponerles, como lo he dicho muchas veces, una vela, un vaso con agua, fruta, comida. No, honrarlos con un comportamiento mejor, honrarlos con una conducta que nos permita ser mejores personas, honrarlos poniendo el nombre de nuestra familia en alto, ¿sí? No por orgullo, sino por que es parte de lo que me toca hacer a mí. Cuando yo entiendo que la relación con mis ancestros, ¿sí?, me va a permitir transformar, renacer, ser una persona diferente, entonces estoy fortaleciendo mi base. Cuando yo me alejo de ellos, entonces estoy empobreciendo mi base. Vean la otra parte, los empobrezco, me olvido, no los tengo presentes y les platiqué brevemente esa historia. Mi vida se viene para abajo. Esta parte es trascendente en este Otu. La raíz ancestral es lo que sostiene Otrupon Meiji. La raíz ancestral es lo que le permite a Otrupon Meiji en todo momento avanzar, crecer, desarrollarse y que todas esas bendiciones lleguen a su vida. Ahora, el sexto principio metafísico de este Otu es que la resistencia supera toda dificultad, toda trampa, todo impedimento en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto, sí, de la resistencia? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Sí? Quiere decir que en este Otu, fíjense ustedes, si nos está hablando de resistencia, quiere decir que es un Otu de muchas pruebas. Quiere decir que es un Otu de muchos enemigos. Y así lo es. ¿Sí? Me acordé de la historia de los testículos, cuando los iba a colocar Obatala dentro del cuerpo humano, que los colocó en el lugar donde los tenemos. Y los testículos estaban preocupados porque decían que ese lugar no era el correcto, porque las piernas los iban a estar golpeando, maltratando,
que todo el tiempo iba a haber una guerra con las piernas. Bueno, fueron a consultarse con Ifá y les dijeron que ese era el mejor lugar en donde tenían que estar, que esa posición era primordial y que ahí es donde iban a poder desarrollar mejor su función, que aplicaran la sabiduría porque toda la vida iban a tener enemigos, que toda la vida iban a estar molestados, perturbados por los enemigos, pero que resistieran y ahí van a poder llevar a cabo su papel, su misión. Ahí se quedaron, hicieron Epo y bueno, hasta el día de hoy siguen ahí, siguen cumpliendo su función, es parte fundamental para el aparato reproductor de los hombres. Entonces, ¿qué nos está enseñando Ifá con esto? Si nos está hablando de que la resistencia en este Odu es un principio que supera las trampas, los enemigos, quiere decir que es una vida llena de enemistades, llena de enemigos, llena de maldiciones, llena de guerras, llena en todo momento de conflictos, pero eso es precisamente para desarrollar mi resistencia. Eso es precisamente para hacerme más fuerte, eso es precisamente para fortalecer mi vínculo espiritual con Olotumare y con las divinidades, porque esa es la manera en la que yo voy a poder superar las conspiraciones, humillaciones, muerte prematura. ¿Qué quiere decir esto? Drupal Meji no es un Odu que nos invite a actuar de forma reactiva y violenta, sino más bien es un Odu de resistencia moral, ¿sí? Entender que toda la vida va a haber dificultades, trampas, enemigos, pero que a través de mi conexión espiritual con el Olotumare, con las divinidades, de mi buen comportamiento, del apoyo de mis ancestros, de la paciencia, de desarrollar un Ori claro y fuerte, no va a haber esa destrucción, no va a haber esa situación negativa en mi vida. Esto es de lo que habla este Odu, ¿sí? Estos son los principios de los que habla este Odu. Ahora, hay que entender algo. Esta situación de enemigos es parte de lo que le toca, ¿eh? Es parte de lo que le toca vivir. No es un castigo, no es una maldición, no es una brujería, no es una hechicería. Es la manera en la que Otrupon desarrolla la resistencia. Es la manera en la que Otrupon desarrolla la sabiduría. Si no, no habría manera, ¿eh? Si no, no habría forma, ¿sí? Hay que entender algo. Los enemigos cumplen una función maravillosa en nuestra vida. Hay una frase que me gusta mucho. Es triste no tener amigos, pero es más triste no tener enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos nos van a hacer sacar lo mejor de nosotros. Porque cuando estamos en esa guerra, cuando estamos en esa dificultad, ahí es donde nos fortalecemos. Nos cuesta trabajo entenderlo, ¿eh? Quisiéramos que todo fuera suave, calmado, tranquilo, que no pasara absolutamente nada. Pero si la vida fuera de esa manera, seríamos muy débiles, ¿sí? No tendríamos esa capacidad para poder levantarnos en las adversidades. Entonces, los enemigos son un gran maestro. Los enemigos son un gran maestro. Yo le digo a la gente, porque muchas personas me han pedido en diferentes momentos de sus vidas que los consulte porque hay una situación, algún problema legal o alguna cuestión de cualquier tipo, vecinos que las perturban, a las personas, cualquier situación. Y algo importante que hay que entender es esto. No estamos viviendo esa situación nada más porque sí, ¿eh? Primeramente, entender que es resultado de nuestras propias decisiones. Y algo importante también, si lo estoy viviendo con sufrimiento, también es resultado de mis propias decisiones, porque no estoy aplicando este principio de Drupal Meji, aunque no lo tenga el Odu, porque es un principio que aplica para todos los demás Odus, en el sentido de ¿qué tan seguido estás llevando a cabo tu rutina espiritual, no? ¿Cómo es tu contacto con Olotumare, con las divinidades? ¿Haces Oshe Ifá? ¿Cuál es tu contacto con los ancestros? ¿Con qué constancia veneras tu Ori? ¿Sí me explico? O sea,
Vemos nada más la parte de las guerras, pero no analizamos lo que yo estoy dejando de hacer y que por eso estoy viviendo esas guerras. Cuando yo lo veo de esta manera, entonces los enemigos son ese gran maestro. Los enemigos son los que me permiten avanzar, crecer. Los enemigos son los que me permiten tener esas raíces sólidas, fuertes, estables y firmes y desarrollar un carácter más fuerte. Así es como lo debemos de entender. Entonces, en Otrupon Meji es la manera de desarrollar la resistencia, y vuelvo a repetirlo, en todos los demás otros es exactamente lo mismo, ¿eh? No hay otra manera, no hay otra situación, ¿ok? Es importante entenderlo. Y bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos estado hablando, estos principios, este ecosistema de Otrupon Meji nos permite entender que las personas no crecen aisladas. Las personas necesitan de esa convivencia, de esas relaciones con la gente que las rodea, de crear redes, de crear en todo momento comunidades para poder avanzar, para poder crecer y para poder salir adelante. Si la persona entiende esto, entonces lo va a lograr. Si se mantiene como un individuo aislado, entonces su base se va a romper. Su base se va a romper. ¿Cómo podemos entender esto? Esto está relacionado a la parte de la tierra. Vamos a analizar el elemento de Otrupon Meji, la tierra. ¿Ok? Fíjense ustedes, la tierra tiene que ser ese suelo de crecimiento, ese lugar de prueba de lo que hemos hablado, ese soporte de la vida, ese espacio para poder llevar a cabo transacciones comerciales, ese espacio para poder tener un hogar estable y firme, para viajar, para poder superar enfermedades, para formar a nuestra descendencia y desde luego tener una conexión espiritual con las divinidades. Eso es importante entenderlo, ¿ok? Aquí es importante que la tierra, para que lo entendamos como elemento, no significa una pesadez, sino entender que en la tierra está ese arraigo fecundo. Y como lo mencioné, ese arraigo fecundo se va a desarrollar bajo estos principios: la colaboración, el crear redes, el estar en todo momento teniendo relaciones sanas con las personas, para que de esa manera haya una continuidad, para que de esa manera venga un progreso y desde luego un trabajo colectivo, ¿ok? Entonces, en la tierra es donde se revela precisamente la verdad del carácter. ¿Quién es humilde? ¿Sí? ¿Quién en todo momento desprecia el consejo y se hunde? ¿Quién respeta a los mayores y se sostiene? ¿Quién es arrogante y se rompe? En este sentido, la tierra de Otrupon es ética, además de ese material para fecundar. Es el fundamento concreto sobre el que la vida moral va transformando nuestro destino. Así es como lo debemos de entender, ¿ok? Para poder entender la trascendencia de la tierra en Otrupon. Ahora, vamos a tratar de dar una descripción de Otrupon Meji con todo esto que hemos hablado. Otrupon Meji es un nodo de relevancia vital, como lo hemos estado viendo. ¿Ok? Es un nodo de muchas bendiciones, muchas riquezas, buena esposa, buenos hijos, larga vida, honor, reconocimiento. ¿Sí? Es un nodo que ocupa un lugar importante por esa posición en el tablero para renovarnos, para renacer. Ya hemos hablado de esta parte. Si yo no renazco en Otrupon Meji, si yo no hago estos cambios en Otrupon Meji, entonces mi base va a ser muy frágil y no me va a permitir sostener mi crecimiento. ¿Ok? Entonces es un nodo en donde en todo momento hay que estar conscientes de llevar a cabo nuestra disciplina espiritual, llevar a cabo las recomendaciones de Ifá,
de cuidado físico, mental para evitar enfermedades, de a través de esa renovación ir ajustando mi vida, los proyectos para poder avanzar, para poder crecer y de esa manera vaya yo teniendo esa relevancia aquí en la tierra. ¿Ok? Hay que entender que en Otrupon Meji hay que tener ese equilibrio del cuerpo, de los sacrificios, de la salud, para que todas las bendiciones se manifiesten en nuestra vida. Ahora, es también un nodo en donde el ascenso, como lo he estado mencionando, tiene que ver con las bases sólidas. Llevar a cabo esos ofrecimientos para que a través de crear esas condiciones, realmente esas bendiciones se asienten, ¿sí? Realmente esas bendiciones lleguen a mi vida, ya que si yo no las tengo, no voy a obtener ningún fruto. Nada de lo que siembre se va a sostener. ¿Ok? Otrupon Meji es un nodo de una trayectoria segura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Es un nodo de trayectoria segura a pesar de las dificultades, a pesar de los enemigos, a pesar de las guerras. Porque si yo me apego a lo que dice Ifá, la trayectoria aquí en la tierra va a ser buena. Cuando yo obedezco, la trayectoria no va a ser obstaculizada, no va a haber peligros, no va a haber riesgos, no va a haber situaciones que me estén perturbando. Así es de que a través de la tierra, Otrupon Meji nos garantiza una senda segura, una trayectoria segura. ¿Ok? Hablamos de la parte colectiva como algo fundamental en este Otu. Otrupon Meji no puede crecer aislado, no puede trabajar totalmente solo, porque son personas que su naturaleza la llama a trabajar en grupo. Necesitan estar entre la gente, participar, recibir el empuje, moverse dentro de las relaciones, las redes humanas, para que de esta manera la tierra no sea individualista. ¿Ok? Para Otrupon Meji la tierra tiene que ser compartida y la vida la arraiga a través de la comunidad. ¿Ok? Es la persona que debe de procurar las relaciones, es la persona que debe de procurar mantener armonía, equilibrio con los demás. ¿Ok? Con respecto a la parte de los enemigos, ya hemos hablado esto, en donde Otrupon Meji le pide a la persona que aplique esa doble sabiduría para poder tener valentía frente a los malhechores, discernimiento frente a las malas orientaciones, prudencia al juzgar las circunstancias y desde luego una gran obediencia frente a las adversidades que se le presenten. Esto es importante entenderlo, ya que la sabiduría de Otrupon es terrestre, porque es concreta, humilde y probada. No es jactanciosa, eso es importante entenderlo. Ahora, Otrupon Meji, como les decía, nos habla de esa protección del cuerpo, de la vida física, para no caer en las enfermedades, la muerte anticipada y desde luego también los malos deseos que las mismas personas nos puedan desear para frenar, interrumpir nuestro destino aquí en la tierra. Entonces, Otrupon Meji, hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestro descanso, nuestra alimentación, hay que cuidar en todo momento nuestro descanso, hay que cuidar en todo momento nuestra mente, lo que leemos, lo que vemos, hay que cuidar en todo momento que haya ese equilibrio, nuestra alimentación, evitar situaciones que vengan a generar un desequilibrio en cualquier aspecto, ya que la enfermedad aquí se manifiesta muy pronto aquí en Otrupon Meji. Entonces, el remedio es precisamente cuidar todo aquello que pueda generarme ese desorden, ese desequilibrio y desde luego estar protegidos en la parte espiritual. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, finalizando este Otrupon Meji, podemos decir que es un nodo de un fundamento compasivo que sostiene el ascenso de la vida. Su ubicación
simbólica en el lado inferior del tablero, expresa la base en las relaciones, el arraigo, en la descendencia, en las raíces, en la herencia, en la casa, en la comunidad, y desde luego eso es lo que nos va a permitir soportar el destino. Los principios metafísicos en Otrupon Meji nos enseñan que la plenitud en este Odu nace de la humildad, que la compasión humana coopera para que vengan esas bendiciones a la vida de la persona y que la continuidad por medio de los hijos es fundamental, que no podemos nosotros en ningún momento olvidarnos de nuestras raíces espirituales para que de esa manera nosotros avancemos, que la resistencia amorosa en Otrupon Meji vence más que la arrogancia, que la soberbia, y que el elemento tierra revela el poder que tiene el Odu para recibir, sostener, nutrir, alimentar y hacer crecer esas bendiciones para poderlas transformar en una vida estable. Su esencia más alta quizás sea que Otrupon Meji no debe de subir rápidamente, sino subir bien fundamentado, sin romper la base, para poder llegar a grandes alturas, para poder lograr esa permanencia, ese honor, ese prestigio y ese reconocimiento del cual viene hablando este Odu. Dudas, preguntas que tengan de Otrupon Meji, comentarios. Interesante este Odu, muy interesante. De hecho, recordemos, es el Odu de la letra del año. Es el Odu con el cual abrimos este año, este ciclo de años Yoruba, Otrupon Meji. Ese fue el Odu. Vamos con Jesús, adelante Jesús, bienvenido Jesús, bendecido Oyosa, Jesús, un gusto saludarte. Gracias, Baba, saludos a todos. Un fuerte abrazo, Jesús. Sí, gracias. Voy a tratar de ser breve. No, adelante, adelante Jesús. Solo vamos a analizar 2 ahora, porque si no luego íbamos muy a las carreras, Vamos, Jesús. Aquí nos dice Otrupon Meji que las dificultades, los problemas, los enemigos, la oscuridad son necesarios para renacer hacia la paz, la armonía, la estabilidad, la salud. Aquí también es necesaria la experiencia para poder tener una estabilidad y una firmeza. Dice, en la cuestión aquí es personal, emocional, que al final se traduce en salud, Baba. Aquí el trabajo es depurar para poder salir de las situaciones que nos enferman y nos debilitan. Dice, también hay una parte importante, Baba, aquí que nos dice que la sabiduría llega a través de ser responsables en nuestro papel de hijos y a la vez como padres. Dice que la sabiduría para poder elegir entre lo nocivo y lo saludable, dice. Aquí hay que aprender, ¿no? A elegir, a definir cómo va a ser nuestra vida, porque o nos cargamos hacia el compromiso de las dificultades, o nos cargamos hacia el compromiso de la estabilidad, de la salud. Otrupon Meji es alguien que no puede esconderse, porque la vida no se lo permite. Otrupon Meji es un punto de inflexión para alcanzar la firmeza como persona a través de esa conexión espiritual, para que normalmente, ¿no? La conexión espiritual empieza en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros ancestros, con esa parte, ¿no? Y también a través, dice aquí, la conexión espiritual que se genera a través de la fe, de una fe firme, para que todo esté bien, con la seguridad, dice, esa fe firme, la seguridad de que todo estará bien. Aquí no importa tanto la creencia, pero que la persona tenga algo que le dé un sustento, algo que lo soporte y le permita salir adelante. Aquí es lo más elevado sería Ifa. Pero la persona está en crecimiento, no está en un momento de desarrollo y pues ya es cada quien. Entonces aquí la persona no tendría que estar cambiando de fe ni de creencias. Tiene que agarrarse a algo y tener esa estabilidad y esa seguridad de que eso lo va a salvar, lo va a ayudar, lo va a apoyar, lo va a dirigir, lo va a permitir renacer hacia una vida saludable, una vida con estabilidad. Sería eso, Baba. Excelente, Jesús. Excelente tu comentario, excelente tu análisis, de verdad. Viene a complementar todo esto que hemos estado diciendo, en donde Otrupon Meji
tiene que sacar esa sabiduría de todas esas experiencias negativas, como lo hemos estado mencionando. Trupon Meji de ahí adquiere esa sabiduría, como dice Jesús. Cuando esta sabiduría es aplicada, entonces Trupon Meji puede alcanzar todo lo que desea. Trupon Meji puede disfrutar de todos esos frutos. Pero si Trupon Meji no aplica esa sabiduría y los conflictos, los problemas, las dificultades lo hunden, los enemigos lo hunden, entonces su vida se va a destruir. Esa es la realidad. Desde luego que Ifá no quiere eso. Ifá quiere que en todo momento la persona triunfe, que en todo momento la persona se libere de ese sufrimiento. Pero hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que ser conscientes para poder lograr este crecimiento en la vida de Trupon Meji y tener este ascenso en su vida, ya que es el cierre también del tercer ciclo, ¿no? Es el cierre del tercer ciclo, Trupon Meji. Jesús, si nos quieres hablar algo de eso, es el cierre del tercer ciclo. Es decir, ya es la tercera vuelta. Estamos cerrando, hay que renovarnos, hay que renacer para poder empezar una nueva etapa. No sé si quieres comentar algo, Jesús, del cierre del tercer ciclo. Sí. Adelante, adelante. La tercera vuelta, el cierre, es esa conexión espiritual para alcanzar. Casi no se te escucha, Jesús. Muy bien. ¿Ahí se me escucha? A ver, más fuerte. Sí, Ahora. La tercera vuelta lo que representa es la conexión espiritual para alcanzar la trascendencia, para dejar un legado positivo, pero ese legado positivo se transmite a través de la experiencia que ya se vivió, la experiencia que se a través de los errores, ¿no? Porque aquí dice, es la oscuridad la que permite renacer. Entonces, si no hubiera errores, dificultades, la persona no alcanza ese crecimiento personal, espiritual, no alcanza la sabiduría. Entonces, este es un momento de reconexión o conexión espiritual hacia la parte más elevada de la persona. Dice, aunque haya habido dificultades, la persona se encuentra en su mejor momento, en el momento más fuerte para seguir triunfando y seguir saliendo adelante. Pero como están en la posición de la tierra, ahí lo que nos dice, habla del origen, ¿no? De nosotros como le decía, como hijos y en el futuro como padres. Ese es el objetivo de la sabiduría, aplicarla, hacer buenos hijos, hacer buenos padres, hacer unas personas que sean positivas, que tengan una salud emocional que se traduzca en una salud física con el entorno. Personas que sean dignas de confianza, personas que hagan un cambio positivo en la sociedad. Esa es sería eso. Excelente, Jesús. Muchas gracias, Jesús, por tu aporte. Muy claro esta explicación que nos has dado, el cierre del tercer ciclo, la renovación. Si no hay oscuridad, si no hay errores, no hay renacimiento, no hay cambios. Lo importante es reconocer esos errores, porque cuando no los reconocemos, Jesús, aunque estemos cometiendo errores, no renacemos, ¿eh? Es ahí donde también entra esta sabiduría de Trupon Meji, ¿no, Jesús? ¿Qué opinas? En donde puedo estar cometiendo errores, pero no los veo, esa es la parte oscura, ¿no? En donde actúo con soberbia, con arrogancia, no con humildad. No los reconozco, entonces no renazco, ¿no? Sigo en lo mismo. ¿Qué opinas, Jesús? Sí, Baba, ahí hay algo que muchas veces dicen, ¿no? Estoy tocando fondo, pero Trupon Meji tiene otro fondo, y después de ese fondo puede haber otro fondo. Pero la persona llega un momento en que se convierte en un punto de inflexión y le da termina aceptando y reconociendo su situación y su compromiso, la parte que le corresponde. Ahí es donde uno se responsable con uno mismo, y es cuando realmente uno puede salir de esos fondos, porque si no sigue cayendo, es donde se generan los hábitos, las costumbres, que al final se traducen en vicios nocivos, ¿no? Por eso habla de esa en cuestión de la persona no lo ve, está atrapada en un vicio, en un ciclo repetitivo y lo va hundiendo. Entonces vive un punto de inflexión. ¿Sería eso? Excelente, Jesús. Sí, efectivamente, ¿no? Es esa parte de humildad. Ahora entendemos quizá este principio con más claridad que mencioné en un inicio, ¿no? La humildad que debe de tener Trupon Meji
para reconocer que lo está haciendo mal, que se está equivocando, para reconocer cuáles son las cosas que hay que cambiar, que hay que renovar, que hay que renacer, para que vengan esas bendiciones. Así es como funciona este Odu. Dudas, preguntas que tengan. Saúl, algo que quiera comentar, Saúl, antes de empezar el siguiente capítulo. Dudas, preguntas, Saúl. Sí, babá. Hola, muchas gracias, babá. Muchas gracias. Saludos a todos los hermanos, a usted, babá. Es un placer y un gusto estar aquí en la clase, babá. Entré un poquito tarde, pero aquí estoy bien, muy atento. Y me llama mucho la atención, babá, como pues estaba escuchando al hermano que lee esta aquí algo que entiendo muy bien, que la persona debe de lo que usted estaba diciendo, ¿no? Es muy triste no tener amigos, pero es más triste no tener enemigos. Entonces aquí es como una parte podemos de dar gracias, ¿no? A los enemigos, porque es lo que va a empujar a la persona a alinearse con Dios, alinearse con Ifá. Aquí entiendo como que los enemigos, como es una persona, se puede decir, necia, que puede estar haciendo cosas repetitivas sin poner atención a su linaje, a los ancestros. Se le olvida, por ejemplo, de dónde viene, ¿no? Entonces aquí le está invitando Ifá a que reconozca de dónde viene, de su linaje. Entonces, como la historia que usted nos contó, babá, que la mamá se fue al cielo, entonces el niño se queda, pues no sabe para dónde ir, no tiene guía, no sabe nada de la vida, no sabe cómo protegerse de la muerte anticipada, lo dice ahí la historia, ¿no, babá? Así. Entonces, es algo que está invitando a la persona para que él se pueda alinear a través de los enemigos. Es como usted lo ha dicho, babá, esos son a veces son los que nos empujan a seguir adelante, porque pues yo creo que teniendo el camino libre, a veces somos tan necios, yo también me incluyo, necesitamos un tropiezo para salir para alinearnos otra vez con Dios, para alzar los ojos al cielo y decir, aquí estoy, dame otra oportunidad. Y pues gracias por los enemigos. Y ahí habla algo importante, que también la salud, ¿no? Aquí Odu habla de la salud física, la fuerza física. Entonces aquí está invitando a la persona también como pues para que haga deporte, ¿no? Porque ya la habíamos visto en otra clase, babá, que también igual, haciendo deporte nos cambia el 100% la mente, los pensamientos. Haciendo deporte nos vamos a educar nosotros, a nuestro cuerpo, a tener más vital, más fuerza. Aquí está invitando a alimentar la mente y el cuerpo. Entonces yo veo aquí parte como que es fundamental hacer deporte, invitar a la persona que haga deporte para que se pueda mantener, babá. Mejor y mejores pensamientos. Cambia el 100% haciendo deporte, cambia 100% la mente de un ser humano. Muchas gracias, babá. Gracias a usted, Saúl. Gracias por su comentario, gracias por su aporte. Muy interesante también las recomendaciones que da Saúl de Otrupo Meji. Vamos a empezar ahora el capítulo de Otura Meji, ¿ok? Vamos a empezar Otura Meji como está ahí programado en la clase. Otura Meji es ese Odu de una plenitud para poder llevar a cabo ese cumplimiento del destino. Así es como lo debemos de entender. Vamos a ir hablando de Otrupo Meji, de Otura Meji, perdón, Otura Meji, ¿ok? Es ese Odu, fíjense ustedes, en donde la promesa que hayamos recibido del Otumare de Ifá se va a cumplir, desde luego soportada bajo la vigilancia espiritual. Esto es importante entenderlo. Antes de continuar hablando del Odu, ¿sí? La palabra Otura Meji lo que significa es Otu, Ra es comprar en Yoruba, Meji 2.
Otu compró 2. Eso es lo que significa Otura Meji, ¿ok? Rápidamente voy a mencionar esto. Tiene que ver con una historia en donde precisamente Otu quería tener prosperidad, riqueza, abundancia aquí en la tierra. Fue a que la consultaran con Ifá y le pidieron que comprara 2 tortugas. Que comprara 2 tortugas, que hiciera Evo con 2 tortugas y que esas 2 tortugas las mantuviera ahí para que viniera esa prosperidad y esa abundancia. Por eso lo llamaron Otura Meji. Otu, el que compró 2. Eso es lo que significa Otura Meji. Ok, relacionado a esta historia. Entonces, basado en esto que acabo de comentar, es un nodo en donde las promesas cumplidas se cumplen, ¿ok? Bajo esa obediencia espiritual. Es un nodo en donde precisamente se manifiesta ese destino que se eligió previamente, esas bendiciones que se escogieron en el cielo, esas bendiciones que la persona puede traer de vidas pasadas. También hay que entenderlo de esta manera, este odu, bendiciones que la persona puede traer de vidas pasadas, en donde viene aquí a disfrutar de riqueza, de una familia, de hijos, de longevidad, de una manifestación total de las bendiciones. Eso es importante, ya que las divinidades lo han aprobado por las cosas buenas que ha hecho en vidas anteriores, por el destino que ha escogido, y de esa manera su vida terrenal llega a ser una obra gratificante, plena aquí en la tierra. Otura Meji no es solo un signo de abundancia, es un signo en donde debemos de ser conscientes del destino, de esas bendiciones integrales que nos va dando el Otumare, y desde luego de la responsabilidad espiritual ante la gran bendición que Dios nos da. Esa parte es fundamental aquí en Otura Meji. Si estamos diciendo que es un nodo muy bendecido, si estamos diciendo que es un nodo que trae bendiciones desde antes de llegar a la tierra por cosas positivas que ha hecho en vidas anteriores, Otura Meji no puede olvidarse de ninguna manera de la gratitud al Otumare y a las divinidades por la grandeza recibida. Eso es algo fundamental aquí en este Otu, entenderlo de esta manera. Ahora, vamos a hablar de la posición en el tablero. Vamos a hablar de esta posición en el tablero de Otura Meji. Otura Meji es el Otu que ocupa el lado derecho del tablero. ¿Ok? Es una posición en donde se está iniciando un nuevo ciclo, está iniciando la 4ª vuelta del tablero de Ifá, es el inicio de esa cuarta vuelta. Entonces es un nodo de manifestaciones, nos está diciendo Ifá, es un nodo de impulso, no de quedarnos detenidos, de impulso, de aquello que sale del plano invisible para tomar forma en el mundo. ¿Ok? Eso es importante entenderlo, ya que Otura Meji es un nodo en donde la promesa no va a permanecer abstracta. Si yo me muevo, esa promesa, esa bendición se va a manifestar. ¿Ok? Ese objetivo, esa meta, eso que yo quiero lograr, lo voy a poder realizar. Voy a poder tener esa prosperidad, ese liderazgo, ese hogar estable y firme, esa descendencia establecida, ese honor reconocido y un camino abierto. Por lo tanto, esta posición del lado derecho de Otura expresa esa energía que hay en el momento del destino de la persona para avanzar, para ejecutar, para hacer perceptible toda esa realidad aquí en la tierra. ¿Ok? Simbólicamente, es esta posición de Otura Meji que le pone en movimiento la vida de la persona. Es un nodo en donde el deseo concebido desde el cielo desciende a la tierra para manifestar esa vocación de cumplimiento. Vean qué interesante es esto. Pero estas personas no tienen que basarse únicamente
en lo que escogieron en el cielo o en los sueños, sino que tienen que encarnar lo que pidieron aquí en la tierra. Ese es el papel de Otura, ¿ok? En donde todo eso que pedí lo tengo que manifestar. De nada sirve que yo lo haya pedido si no lo manifiesto aquí en la tierra, si no lo encarno aquí en la tierra. Por eso es un nodo en donde esas bendiciones se tienen que manifestar. Así es como lo debemos de entender. Y que esta posición del lado derecho es un nuevo comienzo para poder realizar todas esas cosas que yo deseo en mi destino. Así es Otura Meiji. Así es como lo debo de entender. Ahora, es el inicio de la cuarta vuelta, del cuarto ciclo del tablero. ¿Qué quiere decir esto? Este inicio es representado por Otura Meiji y es la última vuelta, ¿ok? Es el cierre del cuarto ciclo. ¿Qué quiere decir esta situación? Vamos a interpretarlo en donde las vueltas previas que hubo, ¿sí?, hablan de un surgimiento, de pruebas, de luchas, de consolidación, de tránsito. Y la cuarta vuelta representa la etapa en la que el ser humano debe de entrar en la maduración del destino, en la integración plena de todas esas bendiciones para poder tener una vida trascendente y poder cumplir con todo lo que escogimos en el cielo para que cuando llegue el momento de partir nos sintamos satisfechos por lo que hemos hecho. Por eso es esta etapa, Otura Meiji, en donde hay que aplicar esa maduración del destino, ya que toda esa plenitud hay que manifestarla aquí en la tierra, hay que coronarla en nuestro paso aquí en la tierra. No se trata únicamente de abrirse los caminos, no se trata únicamente de quitar obstáculos, impedimentos, sino de saber vivir la abundancia. Esto es importante, ¿eh? Sin que esa abundancia destruya a la persona. Vean qué interesante es esto. Sin que esa abundancia sea destructiva, que nos conduzca a malas conductas, a vicios, a tomar caminos equivocados. Hay que tener esa maduración, por eso el otro viene hablando de esto, para poder recibir todas esas bendiciones en equilibrio, en armonía. De esa manera es como la persona va a demostrar que es capaz de controlar, sostener, disfrutar, manejar, tener ese liderazgo con justicia, poder preservar su linaje y desde luego poder tener una vida plena. Entonces, Otura Meiji es el inicio de esa vuelta de la consumación de todo, de la consumación madura, vuelvo a repetirlo, en donde la persona va a demostrar a través de su carácter, de su conducta, de su comportamiento, si verdaderamente puede administrar, puede sostener todas esas bendiciones, toda esa plenitud, sin perder su centro espiritual. Por eso hablaba yo del agradecimiento que debe tener Otura Meiji. Todos los días agradecer por todas las bendiciones que tenga. Esta parte es importante entenderla, ¿ok? Ya que Otura Meiji es un Otu de grandes bendiciones. Grandes bendiciones, un Otu muy bendecido. Y ahora vamos a ir viendo estos principios metafísicos de los que nos habla Otura Meiji para poderlos comprender mejor. Fíjense ustedes, el primer principio de Otura Meiji, ¿sí?, es que para Otura Meiji todas las bendiciones pueden estar disponibles. Vean qué maravilloso es esto en este Otu. Pero esto no significa que estén garantizados de forma automática, ¿sí? El Otu enseña que la persona escogió desde el cielo prosperidad, buena esposa, buen esposo, hijos, larga vida, estabilidad, honor, prestigio, y que fue aceptado esto por el Otunari y por las divinidades, ¿ok? Sin embargo, también enseña que el exceso de confianza, la imprudencia, el hablar de más,
la ostentación, la soberbia, el desprecio por los tabús, pueden convertir esta abundancia en ruina. De ahí que este signo sea simultáneamente un nodo de privilegio y de advertencia. La grandeza existe, como lo estamos mencionando, pero Ifá nos enseña que para que esa grandeza sea sostenida, se exige disciplina, buen comportamiento, agradecimiento y desde luego moderación para poderla vivir. Moderación. Ahora, el segundo principio tiene que ver con esto que he dicho, moderación. La moderación va a ser lo que le permite a Otura Meji guardar, soportar, hacer de esas bendiciones algo constante en su vida, ¿sí? Aquí es importante entender que la moderación es lo que le va a permitir a la persona vivir en balance, en armonía, y que va a tener a través de ese balance la capacidad de reconstruirse por medio de la humildad, de la rectitud y de la dirección de Ifá. Esto es importante entenderlo, ya que en Otura Meji el éxito no es abusar del poder, El éxito no es precipitarse, el éxito no es romper los límites personales. Esto significa que Otura Meji no bendice la expansión desordenada, bendice la expansión controlada por la medida. Vean qué interesante es esto, ¿sí? La plenitud que no conoce límite se autodestruye en Otura Meji. La plenitud moderada es lo que nos va a permitir sostenerla y volverla un legado. Es este principio trascendente de la moderación en Otura Meji que no podemos dejar de lado. Ahora, el tercer principio en Otura Meji. Otura Meji, su vida no es improvisada aquí en la tierra, ¿sí? Su vida es el resultado, como lo hemos estado mencionando, desde aquello que escogió en el cielo, su destino y de lo que ha hecho en vidas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona, ¿sí?, debe de, en todo momento, honrar el compromiso que asumió antes de nacer. Esto es importante entenderlo, ¿eh? Estamos hablando de que la riqueza, las bendiciones vienen desde que escogió el destino de vidas anteriores. Entonces, tiene que en todo momento asumir ese compromiso antes de nacer y entender que entre más bendiciones recibes, mayor es el compromiso que tienes con el Otumare y con las divinidades y con la gente que te rodea aquí en la tierra. Ya que Otura Meji también, al igual que Otrupon Meji, el ser humano no vive solo, ¿sí? Hay que entender esta parte, en donde la existencia plena de esas bendiciones en la vida de Otura Meji tiene que estar soportada por ese compromiso que asumió antes de nacer, respetando, desde luego, ese destino, llevando a cabo su vida de acuerdo a lo que escogió, para que de esa forma avance y camine. Ahora, el cuarto principio en Otura Meji es el poder y el buen carácter. Es importante entender que Otura, que es un nodo de liderazgo, de fama, de seguidores, de prominencia, de abundancia, es un nodo que le exige un temor, un respeto al Otumare, a las divinidades, ser generoso, justo, hospitalario, manejarse con humildad. Es el nodo que Ifá prohíbe concebirlo como ese poder con derecho arbitrario, sino más bien actuar con responsabilidad bajo la ley espiritual de Ifá. Por eso es un nodo en donde se advierte contra la vergüenza, la venganza, el orgullo, la mentira, la indiscreción, el egoísmo, ya que la verdadera autoridad de Otura Meji es
que se sabe gobernar a sí mismo antes de pretender gobernar a los demás. Vean este principio, qué importante es en Oturameji. Poderse gobernar a sí mismo antes de pretender gobernar a los demás. Interesante esta parte en Oturameji. Ahora, vamos al quinto principio. El quinto principio en Oturameji es la discreción para poder defender las bendiciones. Eso es importante entenderlo. Oturameji enseña que la persona, ¿sí?, no puede vivir como si nadie lo mirara. Esta parte es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Oturameji debe de manejar una vida humilde. Humilde en donde no exponga toda esa bendición, grandeza, abundancia que posee a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque si no se maneja con discreción, Oturameji va a ser víctima de envidias, de conspiraciones, de ojos malos, de juicios. Por eso el loto le pide reserva, cautela, moderación, educación financiera, sobriedad para poder manejar sus logros, sus objetivos, una buena administración. Eso es lo que le pide Ifán Oturameji a la persona. Incluso, ¿sí?, cuando la persona no lo lleva a cabo, su mismo destino se va a arruinar, ya que las cosas van a ser completamente hostiles para ella, porque la gente va a actuar de forma negativa. Entonces, es un noto en donde Ifán no le está diciendo que se oculte con cobardía, sino más bien que haga una custodia sabia de lo que tiene, ya que este fuego tan brillante, este luz tan brillante que tiene Oturameji relacionado al elemento fuego, no puede exhibirse totalmente a su exterior. Esto es importante entender, ¿ok? Esta discreción que pide el loto. Otro de los principios fundamentales en Oturameji es la relación que debe de haber entre la tierra y nuestra comunidad en el cielo. Esta parte es importante entenderla. Oturameji es el Ekbe, es un líder espiritual de su comunidad en el cielo. Así es de que sus compañeros lo pueden reclamar prematuramente si no se atiende esta relación. Cuando Oturameji se olvida de este compromiso adquirido antes de nacer, vean ustedes, no nada más son las bendiciones, sino los pactos que hizo en el cielo antes de nacer, y se olvida de ellos, entonces su comunidad le puede ocasionar una muerte prematura, lo puede llevar a vivir grandes desilusiones, grandes tristezas, grandes carencias, grandes necesidades, porque se ha olvidado de ese pacto con su comunidad celestial. Así es de que Oturameji, ¿sí?, no significa que vivir bien sea olvidarse del cielo, olvidarse de esos pactos que hizo antes de nacer, sino más bien esos pactos que se recuerden aquí en la tierra son los que le van a permitir tener una misión clara, estable y firme aquí, para que en el cielo estén pacientes y no lo reclamen antes de tiempo. Entonces, Oturameji tiene que tener muy en claro este aspecto, la relación que hay con la parte celestial, con la comunidad del cielo, ya que es un Elekbe, un líder espiritual en el cielo. Ahora, vamos a hablar un poquito del elemento que está relacionado con Oturameji, que es el fuego. El fuego como ese motor de realización, el fuego como ese motor y esa luz que le da claridad a la persona, que le da presencia, ¿ok? Y desde luego que potencia todas esas bendiciones para que sean tangibles aquí en la tierra. Vamos a hablar de ese elemento fuego, en donde precisamente es
el fuego que enciende el destino. Es la bendición que deja de ser promesa y se convierte en esa experiencia tangible. Es el brillo de una vida. ¿Qué quiere decir esto? No es una vida intrascendente, no es una vida que nadie vea. No, es el brillo de una vida que al cumplir con su destino se vuelve incluso referencia para los demás. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Ahora, ¿cómo es ese fuego en Otura? ¿Ok? Aquí el fuego en Otura no es ese fuego devastador, sino el fuego regido, ¿sí? Es ese fuego de la lámpara que ilumina el camino correcto, es ese fuego de la visión mística, profética, es ese fuego de autoridad justa, es ese fuego en donde la persona debe de manejarlo con armonía, con equilibrio, con diseño, con revelación de sabiduría, para que de esa manera ese fuego venga a dar claridad y orden a la vida de la persona. No es ese fuego del arrebato, para dejarlo claro, no es ese fuego caótico, no es ese fuego destructivo, es el fuego que enciende la conciencia en Otura, es el fuego que le permite a la persona comprender mejor su destino, su misión aquí en la tierra. Es ese fuego que le permite sostener sus límites y desde luego ejercer con rectitud lo que le fue dado. Ya hemos hablado de este punto, de todas esas bendiciones que le han sido dadas a Otura Meji. Por eso, precisamente, ese fuego de Otura necesita ser manejado con ética. Si se desborda, se convierte en ostentación, una lengua suelta, orgullo, precipitación, abuso de autoridad. Las provisiones del lotu existen precisamente para evitar que el mismo resplandor de la bendición se vuelva causa de su caída. En este signo el fuego debe de permanecer dentro del hogar, del buen carácter. Solo así se puede transformar en una luz duradera y no en un incendio que acabe con el propio destino de la persona. Eso es importante entenderlo. Ahora, vamos a entender esta plenitud que vive en Otura Meji, en donde en todo momento es una plenitud integral. ¿Por qué? Porque el loto promete, como lo he estado mencionando, riqueza, esposa, esposo, hijos, propiedades, larga vida, liderazgo, honor, prestigio, victoria, paz, alegría. Pero esta riqueza no es solamente económica, es también social, moral y espiritual. La persona no solo recibe dinero, recibe visibilidad, centralidad, seguidores, capacidad de ayudar y una forma de honor que hace que otros tomen su vida como una referencia de bendición. Vean qué trascendente es Otura Meji. Por eso este signo no pertenece a las existencias pequeñas o marginales, pertenece a esas vidas destinadas en la humanidad a dejar una marca importante, una trascendencia importante, ¿ok? Es un nodo de liderazgo, es un nodo en todo momento de una realeza espiritual. Esto es importante entenderlo, ya que Otura Meji obtiene las victorias, obtiene liderazgo, obtiene esa posición y se eleva sobre la estructura espiritual que va desarrollando, la paciencia y desde luego la parte moral que ponga en práctica en su día a día. Así es de que, alineados con estas cuestiones que he mencionado, es como se desarrolla ese liderazgo y esa realeza espiritual en Otura Meji. Otura Meji también es un nodo de camino, de viaje, de éxito fuera del lugar donde se nació. Es un nodo en donde la persona está destinada a tener esa trascendencia, no nada más en su comunidad, sino fuera de sus fronteras, del lugar donde ha nacido. Otura Meji es un nodo en donde la persona cambia de ambientes, en donde va encontrando esos terrenos, esos lugares donde florecer, donde avanzar, donde
en todo momento desarrollar sus capacidades y ponerlas al servicio de los demás. Otura Meji es ese odu de una victoria inteligente. No hay ausencia de oposición, al igual que en Otrupon Meji. Al contrario, Otura Meji también reconoce enemigos, disputas, intrigas, rivalidades, pero su enseñanza es que el triunfo no se alcanza por desesperación, sino por cumplimiento de las indicaciones de Ifá, Ebos, paciencia, la relación correcta espiritual con el Otumari, con las divinidades, el buen carácter. Vean cómo triunfa Otura Meji ante estas situaciones, ¿no? Incluso cuando está en medio de los enemigos, la persona puede vencer únicamente tomando sus siquines de Ifá, hablando con él y desde luego no apartarse de la rectitud. Este es un triunfo de profundidad espiritual en Otura Meji. Sí, no es un triunfo por fuerza, no es un triunfo por confrontaciones directas, sino un triunfo a través de una profundidad espiritual. Además, Otura Meji es un nodo en donde hay varias divinidades a las cuales está ligado profundamente. En Otura Meji hay una gran conexión con Eshu, con Egbe Orun, como lo mencioné, con Aye, la divinidad de la prosperidad, con Shango, con Ogun, con Oshun, con Obatala. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Otura Meji la prosperidad depende de la disciplina a las divinidades, de la discreción, ya que Eshu vigila cruces, votos, justicia. Ogun enseña el cumplimiento, el orden, la valentía sin atajos peligrosos. Shango exige una autoridad recta. Oshun nos recuerda los límites y la armonía. Obatala exige claridad y juicio. Y Egbe Orun participa en la duración de la vida aquí en la tierra. Esto revela que Otura Meji es un nodo de una gran complejidad, donde la abundancia material va de la mano de las leyes espirituales, de la salud, de la armonía, del linaje y de la dirección ética que mantenga a la persona. Eso es importante entenderlo, ¿ok? Entonces, Otura Meji, ¿qué nos está diciendo Ifá? Otura Meji nos está diciendo que es ese odu de la coronación del destino bajo la disciplina espiritual, así de simple. Su lugar en el lado derecho expresa esa manifestación activa del designio elegido desde el cielo. Su condición de inicio a la cuarta vuelta lo presenta como el comienzo de la etapa de la maduración, de la integración y del cumplimiento final de la vida. Su elemento, el fuego, representa el resplandor de una bendición que se hace visible, luminosa y referencial. Y desde luego, los principios metafísicos de Otura Meji nos enseñan que esa plenitud solo se sostiene cuando la riqueza obedece a la ley espiritual, que el poder se debe de subornar al buen carácter y que la discreción en todo momento es lo que va a guardar el aire de las bendiciones, y que la persona debe de honrar a las divinidades, a Olotumare, a Egbe y a todas las que he mencionado, para que de esa manera Otura Meji no solo prometa todas las bendiciones, todos los bienes, sino que la persona aprenda cómo vivirlos sin perder el equilibrio, sin perder la paz, la tranquilidad, rodeado de todas estas bendiciones. Interesante, Otura Meji. Dudas, preguntas que tengan de este Otu, comentarios que tengan de Otura Meji. Adelante, Jesús, bienvenido, Jesús. Gracias, Baba. Bueno, aquí ¿se me escucha? Sí, adelante, te escuchamos perfecto, Jesús. Sí, aquí Otura Meji en esa cuarta vuelta, lo que se está manifestando es híjole, se me fue.
Adelante, adelante, tranquilo, no te pongas nervioso, Jesús. Que Otura Meji te dé la claridad que necesitas en este momento, Jesús. Sí, es un cuadrante de victoria, papá. Es el lado derecho del tablero. Hablas de victoria, pero también hay que identificar, ¿no? La victoria, porque hay victoria que nos puede llevar a tener éxito, victoria, reconocimiento, fama, prosperidad, todas las cosas buenas. Sí. Pero dice, la victoria se determina por la madurez y la responsabilidad en tomar las decisiones. Aquí nos habla de mucha reflexión, porque también existe la victoria que nos lleva a tener pérdidas, a la autodestrucción. ¿Por qué? Por no tener esa reflexión hacia un objetivo claro, ¿no? Aquí representa esa acción que puede generar la estabilidad o puede generar la destrucción total de las cosas. Sí. En esa cuarta vuelta también está está sería lo que representa el autoconocimiento, ¿no? Sería algo, esa es la reflexión para conocernos y para entendernos a nosotros mismos. Ahí habla, es el cuadrante de la madurez y de la madurez a través de la experiencia, ¿no? Por eso se está viviendo ese cierre de ciclos, ¿no? La cuarta vuelta, la parte más elevada de nosotros mismos. Ahí el detalle está con el ego. La persona se puede equivocar por engañarse a sí mismo, ¿no? Uno mismo se puede dar un valor superior o más elevado que el resto, que va contrario a la humildad, ¿no? Allí dice que muchas veces el querer pertenecer a algo o a alguien es lo que nos hace cometer los errores. Eso representaría una falsa identidad, baba, cuando no estamos alineados a lo que somos. Ahí entra también puede ser la ambición, ¿no? Puede ser el egoísmo, la avaricia. Muchas veces ahí la persona puede querer tomar lo que no le pertenece. La persona puede querer adueñarse de lo que no se ha ganado. Esa es la parte de donde uno se engaña, ¿no? Ahí por eso uno ha alcanzado su meta, dice. Ese cuadrante habla de las metas y la persona está iniciando una nueva etapa porque ya alcanzó las metas, pero dice que no se pierda la humildad. Sería algo breve, ¿no? Excelente, Jesús. Excelente, muy interesante el análisis que nos das. Muy interesante estos aspectos que resaltas que se deben de cuidar mucho en Otura Meji, en donde la persona debe de manejarse con moderación, como bien tú lo dices, sin querer tener lo que no se ha ganado, sin querer buscar por ahí un atajo para poderlo lograr. Es un nodo de paciencia, es un nodo en todo momento que se debe de manejar con moderación, como bien lo estás diciendo, Jesús, con madurez para poder aprovechar todo lo bueno que hay aquí. Y desde luego esta etapa en la vida de la persona en donde viene ya, como bien lo dices, a manifestar las bendiciones aquí en la tierra, sostenidas por la parte espiritual. No hay otra manera. Muchas gracias, Jesús, muy interesante. Vamos ahora con Saúl. Adelante, Saúl. Bienvenido nuevamente, Saúl. Muchas gracias, Baba. Me permite, a mi punto de vista, está interesante. Adelante. Todas las clases están interesantes, pero Odu habla de la promesa de Dios, de lo de Mare, Baba. Algo muy bonito, muy increíble que tengo Odu que me reveló usted, Baba. Habla de la promesa de Dios y de las divinidades, pero aquí habla algo interesante, ¿no? ¿Cómo yo voy a llevar esa vida, Baba? Es lo que se cumple ahí en el cielo. Entonces aquí me está avisando que nunca me olvide de Dios, nunca deje de agradecer. Y aquí las bendiciones que reciba la persona no van a ser por su suerte, van a ser porque ha tenido o ha llevado a cabo las recomendaciones. Aquí habla del buen carácter, habla cómo ha llevado la vida, y al momento que empiece a recibir las bendiciones, que las promesas que Olodumare le da a la persona,
y todas las divinidades, como dice aquí de Egbe, que es muy importante Egbe, porque tiene que propiciar a Egbe seguido, estar dándole gracias a Egbe, porque si no su vida va a ser un caos. Esto es muy importante porque no puede dejar Ifá, no se puede alejar de la espiritualidad. Si tiene casa, un buen empleo, si ha regresado con bien a su hogar, debe de dar gracias en todo momento, porque aquí, como dice aquí la historia, que Egbe se lo puede llevar, ¿no? En cualquier momento, babá. Ashe. Es algo muy, para mí, este odio está interesante porque viene con todas las bendiciones. Hizo, como dice aquí, lo que usted nos explicó, que él hizo un pacto en el cielo, ya desde el cielo trae las bendiciones. Ashe. Y para no... Escoge su destino. Hay una historia ahí en Otura Meji, en donde Orunmilas va y escoge el destino, y escoge todas las bendiciones. Y el centinela del cielo las aprueba, los Otumares las aprueban, todas las venidas las aprueban. Entonces baja ya con un gran destino. Y también está el punto en donde Otura Meji, por las vidas anteriores, por lo que ha hecho bueno en vidas anteriores, precisamente es porque se le da tanto a Otura Meji. Entonces ya lo trae desde el cielo, Saúl. Sí, babá, es muy bonito este odio porque también dice, aquí escuché que usted, bueno, que muchas personas tienen muchos seguidores, pero por lo mismo de su Egbe, ¿no? Que lo hacen que se acerquen a él porque él trae mucha bendición. Ahí, mira, ahí está babá. Él trae la bendición porque se acercan, porque agradecen que las personas han recibido bendiciones a través de él. Es algo muy grande, muy bonito que escucha esto, babá, y es Ifá, o sea, para mí de veras es muy aprender y escuchar, babá, es tan, de veras, abre el corazón, abre la mente de la clase, babá. Muchas gracias, babá. No, de nada, Saúl, de nada, y qué bueno que a través de las clases podamos comprender mejor la sabiduría que hay en Ifá. Y bueno, pues entendiendo las bases de los Otus en esta ocasión, Otrupon Meji, Otura Meji, podemos nosotros aprender mejor cómo conducirnos aquí en la tierra, qué consejo darle a una persona cuando aparezcan estos Otus para que empiece esa transformación en su vida y lo puedan vivir a plenitud. De eso es de lo que se trata. Hay una gran sabiduría en Ifá, hay un gran conocimiento en Ifá. Lo único que hace falta es proyectarlo en nuestra vida, lo único que hace falta es todos los días ponerlo en práctica para que seamos personas bendecidas, que eso es lo que quiere Ifá. Analicemos algo. Ifá, en todos los otros, siempre lo que está tratando de evitar es el sufrimiento en las personas. Eso es algo que hay que tener presente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí a la tierra venimos a dos cosas. Bueno, a tres cosas. Una, a ser felices, llevando a cabo nuestro destino aquí en la tierra, cumpliendo con lo que escogimos aquí en la tierra, en el cielo, aquí en la tierra. Dos, no sufrir. ¿Sí? Evitar ese sufrimiento en nuestra persona. Y tres, ayudar a los demás a que no sufran, a librarlos también de ese sufrimiento. A eso venimos a la tierra. Cuando yo entiendo que esa es la base de Ifá, porque vean ustedes, el papel de Orunmila, ¿cuál fue? Ser feliz, ¿no? ¿Para qué hacía Evo? Para poder obtener todas esas bendiciones aquí en la tierra, ¿no? Vivir plenamente aquí en la tierra, ser feliz. ¿Para qué consultaba a la gente? Para ayudarlos a superar su sufrimiento, ¿no? Ifá siempre es esperanza, Ifá siempre es esa luz que nos permite liberarnos del dolor, de la enfermedad, de la carencia, del sufrimiento, del dolor, de los traumas. Entonces, vean qué interesante es esto. Ser feliz librándome yo mismo del sufrimiento y ser ese instrumento de Ifá para ayudar a los demás a no sufrir.
Y desde luego esto se puede trasladar a la actividad que cada persona hace aquí en la tierra. Ayudar a alguien a no sufrir, ayudar a alguien a superar sus necesidades, ayudar a alguien a superar sus angustias, ayudar a alguien a superar sus preocupaciones, ayudar a alguien a superar sus limitaciones. Eso es lo que venimos a hacer aquí en la tierra. Entonces, cuando yo entiendo este papel y entiendo que a través del conocimiento de Ifá, lo único que quiere Ifá es que mi vida sea plena, que no haya carencias, y que lo único que tengo que hacer es obedecer. No es tan difícil. Simplemente tengo que obedecer. Simplemente tengo que hacer la parte que me toca. Por eso, para Ifá, todas las personas deberíamos de tener una buena vida. Eso es lo que plantea Ifá. Todas las personas deberíamos de tener una vida plena aplicando su sabiduría. Ese es el mundo que quiere Ifá. Esa es la parte que Ifá quiere que nosotros ayudemos a recomponer aquí en la tierra. Que las personas sean conscientes, que las personas sean maduras y que entiendan nada más los principios que hay. Y créanme que estos principios que estamos hablando en Ifá tienen que ver relacionados con muchas otras culturas, religiones. Todo es lo mismo, no hay otra, todo es lo mismo. Entonces, todo se relaciona. Entonces, si yo entiendo esto y lo aplico, ¿por qué unos sí pueden tener una vida plena y otros no podemos lograrla? ¿Por qué unos sí pueden vivir plenamente su vida y otros no podemos conseguirla? ¿Por qué no hemos aplicado esto? Es así de simple. Es así de simple, pero requiere obediencia, disciplina, dedicación, compromiso, voluntad para poderlo llevar a cabo. Si yo entiendo esto, créanme que nuestras vidas van a ser completamente diferentes, van a cambiar enormemente. Entonces, todo radica en esto que les acabo de decir y cada Odu da las diferentes indicaciones que necesita desarrollar cada persona, como lo hemos estado estudiando en cada una de las clases. Si yo lo entiendo, si yo lo aplico en mi vida, entonces estoy por el camino correcto para liberarme de ese sufrimiento y para poder ayudar a los demás a liberarse de sus sufrimientos. Muchas gracias, Saúl, muy interesante. Vamos ahora con Jesús, antes de terminar la clase. Adelante, Jesús. Gracias, Baba. Ya algo también, poquito. No, lo que quieras. Sí. Nos dice, bueno, aquí la cuarta vuelta según el cuadrante nos muestra cómo ha sido la persona, dice, en su desarrollo personal, y nos muestra o se podría decir que es el historial de la persona, ¿no? En este punto de Notura Meiji, nos dice Ifá, ¿no?, que la persona viene con esas bendiciones extras por su buen comportamiento. Dice que la bendición es el resultado del buen carácter que la persona ha desarrollado. Porque aquí dice, la persona recibe lo inesperado siempre que sea una persona honesta y humilde. Entonces, buen carácter es lo que permite a la persona que tenga esa protección natural contra los enemigos, la envidia, contra cualquier tipo de obstáculo que se le presente. En este Odu Baba hay historias donde nos muestra que la familia es quien arrastra a la persona, la detiene, la frena, la limita. Dice, cuando una persona alcanza la madurez, lo que tiene que hacer es volverse independiente. Y eso por el bien personal y para poder alcanzar la paz y la prosperidad, porque esta persona está rodeada de envidia. Aunque lo vean pobre, aunque lo vean humilde, pero lo envidian. Y esa es una constante. Entonces muchas veces el error es hacerle caso a los demás. La persona tiene que convertirse en ese líder responsable. Tiene que aprender a darle esa visión real a las cosas. Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos cuando estamos viendo que las cosas son todo lo contrario. Entonces, por eso esa visión mística. También aquí esta persona dice, tiene una virtud para hacer las cosas buenas y las cosas malas. Se le da, pero con las consecuencias y el resultado de las acciones según su acción, ¿no?
Las cosas malas dan mal resultado y muchas veces incluso hasta la destrucción total. Y las buenas cosas le van a dar un resultado, pero es algo que se tiene que construir, que se tiene que tener paciencia, humildad para alcanzar todas esas cosas buenas. Sería eso, lo que preguntaba. Excelente, Jesús. Has dicho cosas muy interesantes, Jesús. Me hiciste acordar de una historia. Voy a cerrar con esta historia de la clase porque me parece muy interesante. Ya le he platicado en algunas otras clases, pero me parece trascendente de acuerdo a lo que ha dicho Jesús y a lo que tiene que ver precisamente este principio en Otura Meji de el bien y el mal. ¿Sí? En Otura Meji hay un dicho muy interesante y muy profundo. El mal que tú haces, no lo haces para los demás, lo haces para ti. El bien que tú haces, no lo haces para los demás, lo haces para ti. Ese es el principio, de Otura Meji, que se extiende a los otros 256 Odus de Ifá. Voy a hacer breve la historia porque la historia es larga, ¿sí? Es la historia de un hombre ciego. Un hombre ciego que pedía limosna, vean ustedes. El hombre pedía limosna, ¿sí? Y llevaba un saco ahí cargando y se sentaba por ahí en algunos lugares del pueblo y la persona que se le acercaba, él les decía esto que les acabo de decir. El bien que tú haces, no lo haces para los demás, lo haces para ti. El mal que tú haces, no lo haces para los demás, lo haces para ti. Siempre lo estaba repitiendo esto, Entonces, esto llegó a oídos del rey. Y el rey dijo, ¿cómo este mendigo que está aquí pidiendo dinero en el pueblo puede tener este pensamiento tan profundo? Vean la envidia de lo que nos hablaba Jesús. No tenía nada el hombre, y el rey lo envidiaba. Sí, no tenía nada material, pero el rey le envidiaba esa visión profunda que tenía. Entonces el rey dijo que le iba a dar una gran lección. Bueno, para no hacer la historia más larga, el rey va donde estaba, pero lleva una serpiente que había sido capturada por uno de sus súbditos. Entonces, sí, llega donde está el ciego pidiendo limosna, y el rey le pide el saco. Él pensó que le iba a poner algo. El rey agarra y le pone la serpiente ahí, y le deja incluso el rey el saco que él llevaba de la bolsa del palacio de tela, se la da ahí, ahí está. Bueno, él le repite la misma frase al rey, el bien que tú haces, no lo haces para los demás, lo haces para ti. El mal que tú haces, no lo haces para los demás, lo haces para ti. Entonces, el rey se va, dice, la serpiente lo va a picar, la serpiente va a acabar con él, porque no puede ser que este mendigo ciego tenga esa profundidad en su pensamiento. Entonces, él siguió pidiendo dinero, no se dio cuenta de lo que le habían puesto. Pasa el hijo del rey, que venía de cabalgar de una expedición, venía en su caballo y reconoce la bolsa del rey. Dice, este mendigo, ¿qué hace con esta bolsa del palacio? Así es de que el hijo del rey va y dice, le voy a quitar todo lo que le hayan dado. Le repite la misma frase, El bien que tú haces para los demás, el bien que tú haces no lo haces para los demás, lo haces para ti. El mal que tú haces para los demás, no lo haces para los demás, lo haces para ti. Cuando abre la bolsa y mete para querer sacar lo que le habían dado, ahí la serpiente lo pica. Inmediatamente cae desmayado. La gente que estaba ahí lo reconoce como el hijo del rey, el príncipe. Tratan de auxiliarlo, pero el veneno de la serpiente fue letal. Cuando lo llevaban rápidamente al palacio, él llega muerto. Y ahí fue cuando el rey se dio cuenta de la gran verdad que decía este hombre. Sí, el mal que tú haces, no lo haces para los demás, lo haces para ti. El bien que tú haces, no lo haces para los demás,
lo haces para ti. Este es el principio de Otura Mechi, y es el principio bajo el cual se mueve todo el universo, ¿eh? No es aplicable únicamente para Otura Mechi, es el principio que gobierna todo el universo. Es una ley universal esto que acabamos de entender aquí en Otura Mechi, en donde el bien que yo hago es para mí mismo. Quizá yo piense, fíjense, y esto me hizo recordar un video que les compartí por ahí, ya tiene algunos días que me lo envió una persona muy querida, en donde explicaba precisamente que la persona a la que tú ayudas, lejos de que esa persona sea la beneficiada, tú eres el que obtiene el mayor beneficio, porque Dios te la está poniendo ahí para ayudar. Y con este principio de Ifá, de que el bien que tú haces no lo haces para los demás, lo haces para ti, es la oportunidad que te está dando Dios para que vengan bendiciones a tu vida. Pero nosotros lo vemos diferente, ¿no? Pensamos que esta situación, esta persona que no tiene es el que se va a ver beneficiado con la ayuda que yo le proporcione. Esta persona es la que yo le voy a ayudar a cambiar su situación, su vida, cuando no es así. Lo voy a ayudar, sí, eso nadie lo puede dudar. Pero el mayor beneficio no es ese. El mayor beneficio es el que yo voy a recibir por haber hecho este acto de caridad, de generosidad, de bondad. ¿Sí me explico? Así es como funciona el universo, así es como funciona el mundo. Y lo mismo con lo malo, lo mismo con lo malo, lo mismo con los enemigos. Ya vimos lo que hizo el rey, ¿no? Lo voy a destruir, voy a acabar con él, que la serpiente cuando meta la mano lo pique. Vean, vean las maquinaciones que tuvo el rey en contra de este mendigo ciego. Y aún así, aunque era el rey, no lo pudo destruir. Vean ustedes cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque el mendigo no le estaba haciendo daño a nadie. El mendigo no estaba maquinando nada en contra de nadie. El mendigo no estaba pensando en robarle a nadie. El mendigo no estaba haciendo nada indebido. Vean cómo funciona, porque esto es una ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Siempre va a haber maldad, siempre va a haber gente que nos quiera atacar, siempre va a haber maquinaciones en nuestra contra, siempre va a haber enemigos. Esa es una constante en la vida. Pero esos enemigos, de acuerdo a Otura Mechi, si yo tengo, como dijo Jesús, un buen carácter, una disciplina espiritual, no me van a poder hacer nada. ¿Sí me explico? No me van a poder destruir, no me van a poder atacar. Esa es la base que nos enseña Ifá aquí en Otura Mechi. Por eso, la frase que les dije, ¿no? Es triste no tener amigos, pero es más triste no tener enemigos, porque esos son los que nos exigen, porque esos son los que nos ayudan a desarrollar la disciplina espiritual, el acercamiento con el Otumare, con las divinidades, a poder estar en contacto frecuente con ellas y desde luego a poder manejar mi vida bajo la moral de Ifá. Entonces son grandiosos porque me fortalecen el carácter, porque me permiten tener mayor acercamiento con las divinidades, porque me ayudan a crecer, porque me ayudan a avanzar. Y entendamos esto. Dios, de acuerdo a esta ley universal, nunca va a permitir que esa maldad te destruya. Así es como funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo que ver, ¿qué acoche destructivo voy a hacer para acabar con él? ¿Qué lo voy a meter enterrado en tal lugar? No, acércate a Dios nada más. Acércate a Ifá nada más. No actúes con maldad como esos enemigos y vas a ser intocable para ellos. No te van a poder destruir. Ese es el principio
Doctora Meji, para todos los 255 odus de IFA, y así es como funciona el mundo y así es como funciona esta ley universal. ¿Dudas, preguntas antes de terminar la clase? No, nadie. Creo que se quedaron sorprendidos de esta historia, ¿eh? Adelante, Jesús. Gracias, Baba. Bueno, No se te algo escucha. algo bueno. que con las clases, Baba, que se va manifestando más, es cada cuadrante, ¿no? Hay cuatro irés o cuatro bendiciones fundamentales y se van haciendo más notorias, ¿no? Por ejemplo, el cuadrante del lado derecho, el inicio, ahí la victoria más marcada es hacia la victoria, hacia el triunfo, hacia entrar en acción, ¿no? Lo que representa el fuego. Todo en positivo. En la parte de arriba, al ser el momento de mayor crecimiento, de desarrollo, de plenitud, de fertilidad, lo que nos representa el cuadrante de arriba, esos odus hablan de la salud, como iré, como bendición. El cuadrante izquierdo, lo que representa es la ganancia económica, la prosperidad, el resultado del trabajo, de administrar, de ahorrar. Dice, ya van tres, ¿no? Tres irés. Y el cuadrante de abajo lo que representa es los hijos, la bendición de los hijos, como la semilla que puede crecer y desarrollarse para dar más fruto. Digamos, y de ahí, ¿no? Se deriva, ¿no? Porque también abarcan las cuatro bendiciones están en los cuatro cuadrantes, pero se manifiestan más cargados hacia esos cuatro. Es lo que he ido observando, Baba, no sé si me equivoque, pero es algo que he visto. Tiene que ver. La parte de arriba también, Jesús, además de lo que mencionaste, la salud, la parte de arriba tiene que ver mucho con la prosperidad material. Mucho. La parte de la izquierda también, el cuadrante izquierdo también, mucha prosperidad. En realidad, como tú bien comentaste, en los cuatro cuadrantes manifiestan todas estas bendiciones que hay en IFA. Es más notorio en algunos que en otros, pero, por ejemplo, en la parte superior son odus de mucha prosperidad, de mucha riqueza material, estoy hablando ahí, mucha riqueza material. Lo mismo está, por ejemplo, en Irete Meji, ¿no? En donde lo vamos a estudiar la próxima clase, pero también ahí hay mucha prosperidad desde el cielo. Está en Osameji también esa prosperidad con la paloma. Entonces, está en Oyeku Meji también con el levantarme temprano, hacer oraciones antes de que salga el sol para que llegue la prosperidad. Entonces, se manifiestan en todos los cuadrantes estas bendiciones. Coincido en la parte de abajo, los hijos, se manifiestan mucho los hijos y todas las cosas terrenales, ¿no? En la parte inferior, los hijos y todas las cosas terrenales, los vicios, las malas conductas, los malos hábitos que hay que cambiar ahí en la parte terrenal. La parte superior, bueno, es sostenida por la parte espiritual, porque si no, no hay otra forma. La parte esta de Otura también que nos dice Ifá, ¿no? Acércate a Dios, no te olvides. Entonces, es como una combinación, ¿no, Jesús? En todos los otros. Vamos con Jesús. Sí, Baba, así es, pero digamos sería una palabra clave que deriva todo lo demás, porque arriba habla de mucha prosperidad, pero representa el hogar, la casa, el templo, el hogar. ¿Cómo vas a desarrollar esa plenitud económica o material? Es para darle más estabilidad al momento que se vive, a la plenitud y a la fertilidad, a crear un hogar firme, estable. Digamos, yo las tomo como una palabra clave y de ahí se derivan todas las demás cosas. Y también depende, ¿no? Cada vuelta, cada etapa nos dice algo más, pero sí se marca. Por ejemplo, abajo también representa el hogar, pero en la parte de los hijos y nosotros mismos como hijos, nuestro comportamiento y nuestro desarrollo, nuestro renacer en cada ciclo, morir una parte para que vuelvan a ser una parte mejor. En el lado derecho habla, ¿no? Desde el inicio, desde alguien que llega sin habilidades, pero que lleva con el propósito. Después es el soporte ancestral, ¿no? Son las responsabilidades. Después llega el trabajo,
después llega la plenitud, no enotura, dice la bendición, dice, es mucho, se maneja el carácter como bendición hacia la victoria, hacia la prosperidad, hacia los hijos, hacia un hogar. Entonces, digamos, lo estoy tomando como una palabra clave que deriva en muchas acciones, en muchas bendiciones, pero también hay que ver la etapa de la vida, en qué ciclo se encuentra. Así lo estoy tratando de ver, Baba. Excelente, Jesús. Excelente. Muchas gracias por compartirlo. ¿Alguien más desea comentar algo antes de terminar la clase el día de hoy? Agradecerles a todas y a todos su participación. Como siempre, gracias por todo lo que hemos aprendido juntos. Y desde luego continuaremos con estas clases especiales en la familia Espacio de Crecimiento. Invito a que se unan a las personas que están participando, si es de su agrado. Tenemos una comunidad sólida, fuerte, en donde siempre estamos compartiendo información, siempre estamos analizando. Somos una gran familia, una gran comunidad. Tenemos clases especiales, videos exclusivos y muchos otros beneficios. Si les interesa, por favor, visiten la página laforyointernational.com y ahí está Espacio de Crecimiento. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, si no hay dudas ni preguntas, les deseo que tengan un bendecido domingo. Gracias a todas y a todos. Pásenla bonito y les agradezco mucho. César, antes de terminar, César, adelante, César. Bienvenido, César. Bendecido, Joshua, César. Buenos días, Baba. Y a todos. Bueno, pues muchas gracias siempre por compartir todo esto, por compartir su conocimiento. La verdad, a mí me ha servido muchísimo. Yo voy, como saben, empezando muchas cosas, pero escucharlos y poder interactuar con ustedes es algo que les agradezco a todos, Baba, por la oportunidad siempre de estas clases, ¿no? Y muchas gracias a todos. No, gracias, César, y bienvenido. Y con ese camino firme, César, para que a través de IFA encuentre toda esa realización, toda esa plenitud en su vida, César. Qué bueno que se ha sentido a gusto y qué bueno que todo esto les ha ayudado. De verdad, muchas gracias, César. Un fuerte abrazo. Bueno, pues les agradezco mucho a todas y a todos.